Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, nuevamente estamos aquí para dar por concluido algo que comenzamos el miércoles de la semana pasada y que Rebeca ha tenido la enorme amabilidad de entender cuál fue la situación. Como ya es de conocimiento público, casi toda la provincia sufrió a raíz de la tormenta un apagón importante, entonces nuevamente nos encontramos acá, Marcela y yo, para darle la bienvenida virtual a Rebeca y a todos ustedes que sabemos que están muy interesados porque eran muchas las preguntas que después aparecían de muchos docentes que comentamos, Rebeca, preguntando, bueno, ¿va a haber continuidad? ¿Qué va a pasar con esto? Porque, bueno, a todos nos afectó por igual. Así que nuevamente agradecer tu predisposición y la idea, como muchos de los docentes ya están en conocimiento y han podido acceder a la conferencia, de las cuales, como te decía yo, hoy fuimos privilegiadas, Marcela y yo, por poder verla hasta el final. Hoy la idea es que se pueden retomar 2 o 3 conceptos nodales y abrir a las preguntas, a esa ida y vuelta que era el que vos nos proponías la semana pasada cuando te tuvimos que decir que no había electricidad y que la mayoría no estaba pudiendo acceder a tu conferencia. Así que bueno, la idea sería entonces poder retomar a partir de estos conceptos nodales que vos consideres que necesitamos desarrollar como para darle continuidad. Marcela. No, muchas gracias por la predisposición, bienvenidos a todos los docentes pampeanos y del país que están conectados, así que vamos a aprovechar este tiempo riquísimo que tenemos. Bien. Todo tuyo, Rebeca. Ahí. Bueno, buenas tardes y gracias por recibirme nuevamente. La verdad es que una de las cosas que me quedó pensando y que en realidad habíamos iniciado algo de la conversación tenía que ver con el tema de retroalimentación, que en realidad yo no lo tomé particularmente porque, bueno, entramos específicamente en el tema de las rúbricas, pero me parecía tal vez importante agregar algo vinculado al tema de la retroalimentación, porque el tema de las rúbricas, yo les decía que nacieron originalmente para ofrecer retroalimentación, pero el modelo de retroalimentación del cual nosotros venimos en la evaluación más tradicional es un modelo de decir si algo está bien o está mal, es un modelo básicamente de corrección, ¿no? Y un modelo unidireccional. Yo le digo al estudiante, esto está bien, esto está mal, esto hay que mejorarlo, esto hay que corregirlo. Eso se constituía de alguna manera como el campo de la retroalimentación. Cuando se desarrolla, diría, casi como en paralelo, el campo de la retroalimentación y la aparición de alguna manera, digo que no es casual, de las rúbricas, donde la intencionalidad de la rúbrica es que además que le sirva al estudiante de autoevaluación, sea un recurso que de alguna manera funcione como mediador entre la conversación entre un docente y un estudiante o entre dos estudiantes entre sí. Y entonces la rúbrica, uno diría, usar solo la rúbrica en términos de la evaluación formativa o digamos, del enfoque de evaluar para aprender, no nos alcanza, porque si no estaríamos mirando la rúbrica más como una cuestión técnica, casi como una lista, digamos, de cotejo un poco más compleja. La idea es que la rúbrica de alguna manera organiza la conversación, es decir, si yo presento una producción y completé mi rúbrica como autoevaluación de esa producción, el docente, por ejemplo, hizo lo mismo. Si coincidimos en la mirada sobre la rúbrica, significa que estamos mirando lo mismo y estamos de acuerdo en encontrar la calidad de esa producción. Pero si tenemos diferencias, justamente la conversación de lo que se trata es de, con la evidencia en la mano, quiere decir, con el trabajo del estudiante, que tiene el estudiante y el mismo que leí yo,
iniciamos una conversación que lo que va a intentar es profundizar en la comprensión de esa producción, más allá de la calificación, ¿se entiende? O sea, se abre como una conversación que permite profundizar en los aspectos de ese trabajo, de esa producción. Y esa es, diría, la parte más, en todo caso, más rica y más profunda que tiene el trabajo de la rúbrica asociada a la idea de retroalimentación, ¿no? Y la segunda cosa que no les dije en la conferencia anterior, pero que también me quedé pensando y rastreando un poco las investigaciones, que la retroalimentación entre pares, hay mucha investigación que la muestra como muy favorable cuando se hace no al inicio del aprendizaje de algo. Es decir, la investigación lo que muestra que el mejor efecto de una retroalimentación entre pares es cuando, por ejemplo, si estoy enseñando una unidad, es más cerca del final de la unidad, no al inicio de la unidad, ¿no? Justamente para que haya material sobre el cual ofrecer retroalimentación y que no sea algo superficial o más vinculada a la relación entre los pares. Y me pareció, digamos, un concepto interesante, porque uno muchas veces en aras de hacer estas prácticas, ¿no?, las empieza a hacer como en todo momento. Y la verdad es que no todo momento tiene el mismo sentido o el mismo valor. Entonces, me parecía un dato interesante para sobre todo las prácticas digamos, de retroalimentación entre pares. Si quieren ahí arrancamos, digo, para no repetir cosas que igualmente ustedes ya la tienen en la presentación y demás, pero que tenían que ver con cómo articular la rúbrica con la retroalimentación, ¿no? Eso diría para abrir. Si quieren, alternamos con algunas preguntas y por supuesto sumamos más ideas. La otra cosa, bueno, una cosa más, sí me acordé de cómo, ustedes se acuerdan que yo les mostré la posibilidad que el uso de los profesores ha hecho de poner calificación a la rúbrica, ¿no? Que no era el espíritu original de la rúbrica, pero que sí, digamos, los profesores utilizan la rúbrica para definir, digamos, alguna calificación. Y un poco yo intentaba transmitir el otro día que la intención, digamos, de usar la rúbrica inicialmente y durante todo el recorrido del proceso de aprendizaje no esté vinculada a la calificación. Que recién al final, digamos, cuando yo reuní suficientes evidencias de los estudiantes, cuando los estudiantes usaron varias veces la rúbrica a lo largo del desarrollo de una unidad o de un proyecto, que eso sea como el último paso, ¿no? Cuando uno tiene que de alguna manera traducir todas esas evidencias recogidas a una calificación, bueno, que ese sea el momento donde se comparta en realidad, bueno, cómo se distribuyó, digamos, cómo se pensó la distribución de ponderación, de porcentaje a cada uno de los criterios de la rúbrica, pero que no sea lo que motorice el uso de las rúbricas, porque entonces perdería todo el sentido profundo que tiene el instrumento y caeríamos en esto, bueno, si con el casillero 2 vale 2 puntos, con un casillero más llego al 4, ¿no? Esta cuestión que lo convierte más en una especulación que efectivamente comprender el sentido de lo que estoy aprendiendo, ¿no? Esta era la otra cosa, digamos, las dos ideas que quería la vez pasada y no, bueno, no llegamos a agregar en la presentación. Y
La otra cosa y última, prometo que agrego y por supuesto abrimos a la conversación, digamos, vale la pena dedicar algo de tiempo ahora que estamos, digamos, cerrando a pensar en la pregunta de cuál es el sentido de la evaluación en la escuela que viene, ¿no? Y yo comparto algunas pistas a esta pregunta, porque obviamente vale la pena trabajarla y en cada contexto, ¿no? Pero algunas pistas, una, digamos, como una tendencia importante que la evaluación formativa en este año nos ha mostrado, cómo podemos personalizar más la ayuda al estudiante, ¿no? Esta idea, digamos, del reconocimiento de las trayectorias individuales, bueno, cómo desde la evaluación formativa podemos contribuir mucho más a esa personalización de alguna manera en términos del reconocimiento de las trayectorias. La idea fuerte de que el estudiante tenga cada vez más claro en qué parte del recorrido y del camino del aprendizaje está, o sea, dónde se encuentra y hacia dónde tiene que avanzar. Una fuerte vinculación, digamos, de el sentido de la evaluación, o sea, que el estudiante comprenda el sentido de la evaluación más allá de la calificación, ¿no? Y la idea de cómo podemos sostener cada vez más evaluaciones de las que llamamos evaluaciones auténticas, ¿no? Que en lugar de esas evaluaciones de repetir, evocar información, evaluaciones que conecten, que le permitan al estudiante poner en juego sus capacidades y sus saberes al servicio de comprender problemas, analizar problemas digo genéricamente hablando, vincularlos con la realidad, o sea, que la evaluación tenga el sesgo de autenticidad, ¿no? Que es algo que tiene que ver con el tipo de instrumentos que uno decide utilizar en la evaluación. Hasta aquí cierro yo mis ideas y lo prometido es la conversación, así que... Bien, ahí nos están llegando ya preguntas. Una de las preguntas que estamos acá viendo por Facebook dice, ¿sugeriría la construcción de la rúbrica como parte del proceso de planificación de la enseñanza? Absolutamente, absolutamente, porque una de las preguntas que nosotros nos hacemos para diseñar una rúbrica es ¿qué importa mirar de la producción de los estudiantes y de los desempeños? Y esa pregunta nos remite directamente a qué queríamos enseñar, qué pretendíamos enseñar y qué pretendíamos que los estudiantes aprendan. Con lo cual, si ustedes recuerdan en la rúbrica que yo les mostré, arriba de todo aparece el objetivo que tiene, o los objetivos que tiene que alcanzar el estudiante. Con lo cual, la rúbrica, como todo lo que tiene que ver con la evaluación, no solamente la rúbrica, el tipo de retroalimentación, los momentos de retroalimentación, los instrumentos que voy a usar una rúbrica, voy a usar una lista de cotejo, voy a usar un protocolo, voy a usar un portafolio, o sea, todo eso tendría que ir en aras de la coherencia con la enseñanza, en la planificación, exactamente, ¿no? Es una muy buena pregunta porque venimos de la historia de que la evaluación viene al final, ¿no? O sea, después que enseño todo, ahí me pienso la prueba escrita, digamos, simbólicamente. Y en realidad estamos hablando de un proceso que acompañe desde el primer día, en principio justamente para que un estudiante no llegue a terminar una unidad y no haya aprendido nada. O sea, hay algo en todo el recorrido anterior, digamos, de cómo la evaluación funciona de mediación en ese sentido, para que el estudiante vaya aprendiendo y si tiene alguna dificultad la podamos detectar a tiempo para seguir avanzando. Así que definitivamente sí, pegadito al planeamiento, ¿no? Imbrincado con la planificación. Uh-huh. Bueno,
¿Cuáles serían las preguntas que debería hacerme durante su construcción para enfocarme en la complejización de los aprendizajes? Digo, para que no sea visibilizar la falta, lo que falta aprender, un poco lo que hablábamos el otro día. No construir la rúbrica desde lo que falta, sino desde lo que debemos lograr. Totalmente, sí. Cuando, en febrero, cuando trabajemos como en la producción, una de las cuestiones que van a aparecer, por ejemplo, es evitar el uso del no, ¿no? Como parte, digo, uno dice, bueno, no, pero es un tema de forma. No, no es un tema de forma, porque suele suceder que en el nivel más bajo de la rúbrica se pone el estudiante no logra comprender, no logra desarrollar la tarea, no logra. Bueno, nosotros, la intención de la rúbrica es hacer visible lo que sí van pudiendo hacer y obviamente identificar la dificultad, donde yo no puedo avanzar, pero de ninguna manera identificar lo que no se puede, lo cual no quiere decir que no haya cosas para mejorar, ¿se entiende? O sea, sacar el no quiere decir está todo bien. Sacar el no es pensar en lo que sí potencialmente o concretamente o potencialmente el estudiante puede hacer, tendría que poder hacer, y en todo caso, qué andamios necesitamos ofrecerle para que llegue a lograr eso, porque puede ser que no lo pueda lograr solo, o puede ser que necesite más tiempo, o puede ser que necesite otro tipo de ayuda, otro tipo de andamios. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar fuertemente cuando construyamos la rúbrica. Pero partimos de lo que sí se puede, de lo que es evidencia que nos permita mirarla, observarla, analizarla, discutirla, ¿no? Sobre eso vamos a construir la rúbrica. Bien. Sí, digamos que es desde el abrir posibilidades, ¿no? Porque el no nos impide eso, no abrir posibilidades. Absolutamente. Es más, por ejemplo, van a ver que algunas rúbricas, por ejemplo, cuando escribamos descriptores, un descriptor de algo que el estudiante muestra que puede hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría decir, describe los distintos componentes de un texto, ¿no? Argumenta, bla, 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 y lo hace solo. En el nivel siguiente puedo poner los mismos descriptores, pero que lo hace con ayuda. Entonces no estoy mostrando lo que no hace, estoy mostrando lo que hace, solo que en un caso lo puede hacer autónomamente y en otro caso lo tiene que hacer o con ayuda de un par o con ayuda de un docente. No es que no lo hace, por eso apostamos a que sí lo haga, ¿no? A que sí pueda, y probablemente necesite distintos tipos de andamios, de ayuda, ¿no? Vamos a leer una reflexión de Patricia. Dice, desde el 2012 utilizo la rúbrica como parte del contrato pedagógico que establezco con mis estudiantes al comenzar el año escolar. Es una herramienta que me ha resultado sumamente valiosa en esta conversación, retroalimentación que menciona Rebeca. Es una reflexión que nos deja Patricia. Bueno que la estén usando y que piense que es un buen instrumento en esta perspectiva que estamos trabajando, que no es una perspectiva conductista, ni es una perspectiva técnica, sino de comprensión profunda de los aprendizajes, ¿no? Después tenemos, Gabriela nos dice, la rúbrica debe brindar información de los procesos de enseñanza y aprendizaje más que la traducción de escalas numéricas. Absolutamente, absolutamente. Y diría que con un fuerte foco en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Cuando la rúbrica se usa para evaluar los estudiantes, cuando se usa eventualmente para evaluar los docentes, obviamente con el mismo sentido, ¿no? Bien, sí, sí. Muy buena reflexión también. Elizabeth dice, con los chicos las rúbricas se construyen con pictogramas que ayudan a su organización y se hacen colectivas en los grados más pequeños y en un segundo ciclo, en los tiempos de acompañamiento al estudio, es un buen trabajo. Excelente, sí.
si nosotros pudiéramos llegar a la construcción conjunta de los estudiantes, que es como una meta importante, diría, estaríamos tranquilas en el sentido de lo que hablábamos al principio de, por un lado, democratizar el proceso de evaluación, ¿no? Comprometer a las distintas partes que intervienen. Esto no es un proceso de los profesores o de los maestros, sino es una construcción colectiva, que hoy le podríamos sumar post pandemia también el aporte de las familias, sobre todo con los niños más pequeños, ¿no? Que han sido un factor muy importante para el aprendizaje este año, porque con los niños muy pequeños, sin algún adulto mediando en la casa, realmente hubiera sido mucho, y de hecho ha sido en las casas donde no ha podido haber acompañamiento, ha sido bastante complejo y difícil, así que la construcción compartida, colectiva, con pictogramas, con lo que ustedes consideren que a esa edad de los niños favorece la construcción. Yo creo que lo más difícil en eso es corrernos de la escala de calificación, ¿no? Esta conversión, esa tentación a la conversión, voy a decir, ¿no es cierto? Que donde dice competente es entre un 8 y 9, y donde dice en camino es entre un 6 y un 7. Bueno, esa tentación a la conversión, diría que es lo más difícil, obviamente por tantos años de trabajar de otra manera, por cómo está instalado digamos, en las creencias, en los idearios, que la evaluación es lo más importante, importa lo que te sacás y si aprobaste o no aprobaste. Hay una fuerte presión en ese sentido y una cultura muy favorecida para el examen y la calificación. Entonces, cambiar, por eso yo a veces digo, no es que porque hago rúbrica significa que cambié mi modo de evaluar o de pensar en la evaluación. A veces la rúbrica se nos convierte en esa trampa de conversión, donde la rúbrica de un lado es descriptiva y del otro lado tiene los números, ¿no? Entonces, para mí esa es como lo más difícil en términos de cambiar las creencias profundas, ¿no? El resto, por supuesto, tiene como, bueno, todas las posibilidades de ser un instrumento que acompañe. Y en ese sentido, cuanto más podemos visibilizar con los estudiantes y construirlo con ellos, más rico va a ser el proceso, ¿no? Rebeca, acá nos llega un mensaje que se ha conectado gente o docentes, se han conectado docentes nuevos que no vieron la conferencia. ¿Habrá alguna posibilidad que nos compartas en pantalla un modelo de rúbrica como está en la conferencia del miércoles pasado para hacer una mirada general entre todos? Sí, sí. Sí, déjenme un segundo que... compartir pantalla. Miren, tengo abierta una que no es exactamente la que compartí, pero no importa, el espíritu es exactamente el mismo. La estoy tratando de poner ahí. ¿Ustedes la ven bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, fíjense, miren, acá este es de una unidad de ciencias naturales de escuela secundaria, donde acá arriba están copiados los objetivos que habían propuesto los docentes, que era indagar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética para generar alimentos, detergentes, vestuario, y evaluar sus implicancias éticas y sociales. Y un segundo que era evaluar el impacto social, económico y ambiental, entre otros, de las innovaciones biotecnológicas como la producción de insulina, etc. Esos son los objetivos planteados para la unidad. La rúbrica es más larga, yo estoy compartiendo un pedacito de la rúbrica, ¿no? Aquí los docentes trabajaron con dos capacidades, la capacidad de reflexionar y la capacidad de planificar una investigación,
porque es parte de la planificación de esta unidad. Y entonces aquí tienen 4 niveles de calidad, experto, habilidoso, aprendiz y principiante, y lo que hay aquí dentro se llaman descriptores, donde describe este nivel de calidad, por ejemplo, la capacidad de reflexionar, para estos docentes, este grupo de docentes. El alumno que mejor muestra su capacidad para reflexionar, ¿qué es lo que hace? Dice, está escrito en primera persona, como verán, para que el estudiante pueda autoevaluarse. Aporto ejemplos y argumentos sobre la base de diferentes fuentes de información acerca del impacto social de la producción de insulina transgénica. Aporto mi opinión personal. Esta es la descripción, por supuesto, esto puede cambiar, depende de cómo interpretemos nosotros, pero esto es producido por el equipo docente. En el segundo nivel, mantiene lo mismo, aporto ejemplos, argumentos, exactamente igual, solo que en el segundo nivel, como verán, no aporta opinión personal. Y para este equipo docente esto es valioso. El tercer nivel dice que aporta los ejemplos, pero en lugar de trabajar con fuentes de información como lo hace desde la opinión solamente, ¿no? Y entonces acá hay una distinción, no es lo mismo aportar ejemplos y argumentos desde el sentido común, desde solo la opinión, que aportarlo, además de la opinión, desde fuentes científicas. Y el principiante que solamente el principiante que solamente opina. Bueno, esta es una manera, hay muchas otras maneras de graduar esto mismo y poner otros descriptores, pero tal vez con este ejemplo les sea más claro. Y por supuesto una columna de comentarios, que puede ser aquí para la retroalimentación, o también para, fíjense, yo acá hice una especie muestro una especie de graduación, pero seguramente cuando pongo la rúbrica en funcionamiento con mis estudiantes, pueden aparecer otras descripciones que yo no consideré. Con lo cual acá en comentarios también se pueden agregar otras descripciones que modificarán la próxima versión de la rúbrica. Y perfectamente vamos a trabajar con múltiples versiones de la rúbrica. Nunca tenemos una versión definitiva, ¿se entiende? Porque es dinámico. Justamente la idea es que a lo mejor con un grupo de estudiantes el descriptor del experto es el nivel más alto, pero me voy al curso de al lado y este nivel tal vez no va a ser el más alto, porque el grupo es otro, porque su nivel en ese tema o en esa disciplina es diferente, con lo cual siempre vamos a tener rúbricas, como digo yo, en borrador, ¿no? En versiones que nunca son finales. Y entonces eso hace que sea más flexible también el instrumento, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende con esto el ejemplo? Sí, perfecto. Sí. Leticia preguntaba, ¿podría pensarse en una rúbrica que iríamos adaptando a cada unidad o secuencia que nos permite evidenciar aprendizajes? Bueno, es un poco esto que nos acabas de explicar vos, ¿no? Digamos, queda bien claramente ahí. Sí. Igualmente también uno, como construir rúbricas no se hace en 2 minutos, lleva tiempo. Uno tendría que elegir esas capacidades importantes. O sea, yo no voy a hacer una rúbrica para ver si subrayó con azul o con rojo, ¿se entiende? Lo digo tomando extremo. Voy a hacer rúbricas que los estudiantes las puedan usar muchas veces en el año. Por ejemplo, evaluar la capacidad de argumentar. Todas mis unidades de trabajo, mis proyectos podrían tener una parte donde los estudiantes tienen que argumentar o fundamentar, por ejemplo. Entonces tiene sentido la construcción de una rúbrica vinculada, por ejemplo, o un criterio vinculado a la capacidad de argumentar, que además la voy a usar muchas veces, más allá de que cambie otros criterios, pero a lo mejor capacidad de fundamentar, de argumentar y de comunicar las ideas, la voy a mantener en todas las rúbricas todo el año. Y aparte le voy a agregar 2 o 3 criterios puntuales para esa unidad, para ese proyecto, perfectamente. Sí.
Bien, seguimos a ver un poquito con lo que tenemos. Gabriela, nuestra directora general de secundaria, dice, ¿qué condiciones serían indispensables para esa construcción colectiva? En este contexto también sumando la voz de la familia, hablando del momento actual, la escuela que viene, como vos nos decías. Bueno, en principio, compartir con mucha profundidad de qué se trata la unidad que vamos a aprender, qué objetivos tenemos que alcanzar en un lenguaje comprensible para todos los actores intervinientes, ¿no es cierto? Segundo, enseñar, digo, y explicar y enseñar el valor y el sentido de para qué trabajar con rúbricas, ¿no? O sea, no es, bueno, acá hay un instrumento, lo vamos a aplicar. Bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿En qué nos va a ayudar? ¿En qué vamos a mejorar? ¿En qué nos va a contribuir al aprendizaje? Tercero, trabajar con ejemplos de rúbricas como para entender el mecanismo, de rúbricas que no nos evalúen a nosotros, que evalúen producciones de otros. Por eso yo siempre les digo, guarden producciones de este año, para que el año que viene, sacándoles el nombre del estudiante, nos sirvan para probar las rúbricas, ¿no? Es mucho más fácil usar una rúbrica con una producción que no es propia inicialmente, ¿está bien? Cuando uno está menos comprometido, a después trabajarla sobre la propia producción. Después, practicar con su propia producción. Bueno, todo esto que cuento en 2 minutos, obviamente es un recorrido de meses, ¿no? Pues yo lo cuento en 2 minutos, pero es como un plan de trabajo en sí mismo. Por eso yo la vez pasada les decía, la evaluación formativa no es nueva conceptualmente, pero es nueva en las prácticas, porque, por ejemplo, trabajar con rúbricas hay que dedicarle tiempo, y es un tiempo que uno tiene que tomar del tiempo de su disciplina o del tiempo de enseñanza, y nunca hay tiempo. Entonces, las prácticas de evaluación formativa están poco practicadas, valga la redundancia, porque llevan tiempo. Tiempo que uno no, digamos, debería entender que lleva tiempo al inicio, pero que después ese tiempo se va a ahorrar en otras cosas. Pero bueno, no siempre sucede y uno dice, no, pero esto me lleva mucho tiempo y entonces no termino el programa. Entonces mejor no. Bueno, estas son, como digo, las creencias que nos atraviesan también cuando trabajamos con un modo diferente el enfoque de la evaluación, ¿no? Así que todo eso habría que hacer para instalar el tema de las rúbricas en un curso o instalarlo en una institución y sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si lo hago en primer grado, después seguirlo en segundo, en tercero, en cuarto, como una práctica sistemática. Bien. Marcela nos pregunta, en la rúbrica, ¿de qué forma puedo enfocar los descriptores para que... ¿Se escucha? No, sí, está abierto. Sí. Perdón. ¿De qué forma puedo enfocar los descriptores para que me pueda dejar evidencia de evaluar mi propia enseñanza, no solo reflexionar en torno a los alumnos? Sí, o sea, la verdad es que, miren, hay muchos mecanismos de uso de la rúbrica para nosotros como insumo, para nosotros docentes. Les voy a dar un ejemplo y seguramente en febrero podemos profundizar. Si yo la rúbrica que les mostré recién pondría adentro de la rúbrica los nombres de todos mis estudiantes adentro de cada cuadradito, ¿sí? Yo tendría un mapeo de mi curso de una manera espectacular. ¿Qué quiero decir con un mapeo de mi curso? Y obviamente informaciones que me permitirían llevar a cabo revisión en mi planificación y demás. ¿Vieron la rúbrica? Ese cuadro doble entrada tiene 8, 12 cuadraditos. Al poner los nombres de mis estudiantes adentro de cada cuadradito. Entonces, supónganse, en el criterio 1 era esa capacidad de planificar, de reflexionar, perdón,
En el nivel más alto la tengo a María, a Ana, a Lío, a Juan y a Pedro, ¿ok? En el segundo tengo a Marisa, a Ana, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo eso completo, primero tengo un mapeo que me dice dónde están mis estudiantes más flojos, o sea, dónde están, no los estudiantes más flojos, dónde está lo más flojo en el aprendizaje, con lo cual ahí tengo pistas maravillosas para decir, bueno, la verdad que tengo un grupo grande de estudiantes que en la capacidad de reflexionar están en un nivel bajito, diría, para nosotros entre casa. Eso significa que yo tengo que buscar otras estrategias de enseñanza en lo que refiere a la capacidad de reflexionar. Entonces, ese es un recurso muy sencillo, que es mapear a mi curso poniendo todos los nombres de los estudiantes en los cuadraditos correspondientes. Y ahí tengo muchísima información de la rúbrica para revisar mi propuesta de enseñanza. Bueno, como eso hay muchas maneras de obtener información de la rúbrica para mirar diferente o proponer alternativas en la enseñanza. Bien. Leemos una reflexión de Liliana. Dice, es una herramienta del estudiante para abordar un tema, por ejemplo, la producción escrita de un tipo de texto. Cuando se comparte desde el inicio, ayuda a respetar el marco teórico y de manera paralela, la construcción de una rúbrica con los alumnos y docentes permite la claridad de criterios de evaluación, en tanto va haciendo camino en el proceso de aprendizaje. Absolutamente. Es como un mapa de ruta, la rúbrica, ¿no? Es como un mapa de ruta, que tengo claro a dónde tengo que llegar, tengo un recorrido que no es único, tengo múltiples recorridos, así que sí, acuerdo totalmente, está muy bien la explicación. Creo que hay algo de esta pregunta que se ha respondido, pero Leticia plantea, ¿podría pensarse en elaborar la rúbrica junto con los estudiantes, acordar niveles y descriptores? Creo que ya lo has manifestado. Sí. Sí, sí, y en la medida que se hace más frecuente y sistemático este modo de hacerlo con los estudiantes, también los estudiantes van aprendiendo y adquiriendo capacidad para ellos mismos proponer descriptores y criterios bien interesantes. O sea, es una práctica que obviamente al principio es más compleja, al principio los estudiantes no definen con precisión, por supuesto, pero es bien interesante cómo se va construyendo en el camino un saber que también lleva al desarrollo de un estudiante autónomo, ¿no? Que es también un objetivo y un propósito de la evaluación formativa, así que sí. Gabriela dice, ¿esas capacidades transversales a las disciplinas o espacios curriculares se podrían utilizar para armar rúbricas compartidas por los equipos docentes? Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo es transversal, la capacidad de comunicar ideas es transversal, la capacidad de buscar información en fuentes confiables, diría casi transversal. O sea, hay muchas capacidades transversales y en realidad uno debería empezar a diseñar rúbricas por esas capacidades, porque son comunes a muchos profesores, muchos maestros. Eso significa que si empezamos por las transversales también le damos coherencia a la propuesta educativa, ¿no? Así que sí, si uno pudiera empezar por las transversales sería recomendable, digamos. Bueno, acá me pongo yo un poquito más egoísta y pregunto yo. A mí me interesa muchísimo el concepto que vos manejás, Rebeca, de evaluación auténtica. Me parece tan claro esto de que sea una evaluación lo más cercana posible a la producción del contexto de conocimiento, digamos, que me interesaría, por ahí si nos podés ampliar un poquito cómo representar o cómo volcar después esto en la rúbrica.
Les voy a dar un ejemplo, por ahí con un ejemplo es más fácil. Miren, si yo quisiera evaluar qué han comprendido mis estudiantes sobre el tema de contaminación ambiental, contaminación de las aguas, del aire, supónganse que eso es lo que yo quiero enseñar, es la unidad, y voy a trabajar con un proyecto donde inicialmente vamos a partir de un problema que yo voy a traer, donde un caso, ¿no? Podría ser, si estaríamos en Buenos Aires, la contaminación del riachuelo, ¿no? Y entonces la evaluación auténtica, si trabajo desde la perspectiva de un proyecto, podría ser la producción final del proyecto, donde los estudiantes tienen que, por ejemplo, hacer un texto con 5 propuestas para el intendente de la ciudad de Buenos Aires, con 5 propuestas fundamentadas para disminuir la contaminación ambiental del riachuelo. Esa sería la situación de autenticidad. ¿Qué voy a mirar en la rúbrica? Bueno, en este caso, digo, es independiente un poco de la situación puntual de autenticidad, puede ser esta o cualquier otra, porque yo lo que voy a mirar, por ejemplo, es la capacidad del estudiante para fundamentar sus propuestas. Este va a ser un criterio de la rúbrica. Otro criterio de la rúbrica puede ser la capacidad del estudiante de usar un lenguaje propio de la disciplina para explicar las causas de la contaminación ambiental. Bueno, ¿dónde voy a ver todo eso, además de tenerlo escrito en la rúbrica? En la presentación que haga el estudiante en ese proyecto en el que está trabajando. Es decir, acá se articula el modo de enseñanza con el instrumento que voy a usar, en este caso el producto final del proyecto, con los objetivos que yo tenía propuestos de enseñanza y aprendizaje para esta unidad. Ahora, corro este ejemplo que les di de este proyecto y podría tener con otro tema que sea ciencias sociales, no ciencias naturales, también podría querer evaluar la capacidad de argumentar, de fundamentar una propuesta de los estudiantes. ¿Se entiende? Entonces, la definición de situaciones auténticas de evaluación es todo un capítulo de la evaluación formativa. Yo estoy dando como algunas pistas nomás, pero es todo un capítulo para definir qué se entiende por una situación auténtica. En una situación auténtica, por ejemplo, intervienen roles diferentes, es decir, si fueras el intendente de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles serían tus propuestas? Si fueras un miembro de Greenpeace, ¿cuáles serían tus propuestas? Si fueras el dueño de una empresa multinacional que tira desechos en el riachuelo, ¿cuál sería tu propuesta? Juega con audiencias diferentes, con roles diferentes, o sea, entran una cantidad de variables que corresponden al concepto de evaluación auténtica. El ejemplo que yo di, se los di para ligarlo con la rúbrica, pero digo, si nos metemos en el campo de la evaluación auténtica, abrimos otro capítulo que obviamente también es de la evaluación formativa, pero que necesitaría sumar mucha más información para entender el sentido. Pero básicamente, con ese ejemplo, espero que se entienda cómo se vincula la rúbrica con la tarea auténtica, ¿no? Sí, perfecto. Yo, con distintas experiencias, creo que lo más parecido a evaluación auténtica que he podido observar y trabajar ha sido cuando se desarrolló el programa de educación solidaria, pero que realmente era educación solidaria, no caridad, porque viste que hay como una confusión entre una cuestión y otra, pero lo que era en sí la base del programa apuntaba a la evaluación auténtica, por eso me interesaba recuperar ese concepto tuyo que me parece que es tan interesante. Sí, Marcela. Tengo una pregunta, yo la perdí. A ver. Acá. Sí, a ver, Lili nos dice, pregunta, ¿sería un camino posible la construcción de rúbricas institucionales en relación a los acuerdos escolares de evaluación? Totalmente, totalmente es una construcción posible
depende obviamente de muchos factores institucionales, aquí no de factores de construcción de la rúbrica en sí mismo, bueno, el clima institucional, la confianza, la colaboración, digamos, digamos muchos factores que son condiciones institucionales favorables para una construcción colectiva. Claro que sí, y es fantástico, las instituciones que lo están haciendo y lo pueden hacer porque tienen una base construida de trabajo conjunto, de trabajo comprometido, de los distintos actores, de acuerdos, de discutir y llegar a consensos en un clima favorecedor. Eso, por supuesto, que genera otro modo también de apropiación de los estudiantes de las propias rúbricas, de los propios criterios, y vieron, llega ese momento que son más rigurosos los propios estudiantes en el cumplimiento, ¿no? de las pautas establecidas y de los criterios y de las rúbricas, ¿no? Son más rigurosos en el sentido de la justicia, de bueno, si acordamos esto, ¿dónde está esto y por qué no se cumple o por qué sí se cumple? Así que sí, si podemos construirlo, generar condiciones institucionales para hacerlo, es una excelente propuesta. Acá algunos colegas reflexionan el cambio de paradigma que significa lo que nos estás planteando a través, por ejemplo, de la rúbrica o lo que sería en realidad la evaluación formativa desde este enfoque, ¿no? Es como una mirada, es una mirada distinta, es posicionarse desde otro lugar. Hay varios autores que trabajan con cómo va a ser la escuela en el 2050, digamos, no por hacer futurología, pero empezar a pensar algunas cosas. Y uno de los ejemplos que dan es que con respecto a la evaluación, ¿no? Que va a cambiar la pregunta, que los padres en lugar de preguntar qué nota te sacaste, deberían preguntar cómo es mi hijo, por ejemplo, trabajando en equipo con otros. Que esa sería la pregunta en lugar de cuánto te sacaste, ¿no? O cuánto se sacó mi hijo. Y me parece que eso habla no de un cambio de pregunta, sino de un cambio de concepción acerca del sentido de la evaluación, el sentido del aprendizaje. Es un cambio de paradigma profundo, no es una mirada así superficial, es bien profunda, porque cuando hablamos de evaluación, hablamos de enseñanza y aprendizaje. No hay manera de pensar en un cambio de paradigma en evaluación si no se piensa al mismo tiempo un cambio de paradigma en la enseñanza y en el aprendizaje. Entonces, toca como todos los puntos que constituyen la educación escolar, digamos, ¿no? Así que sí, es un cambio de paradigma profundo a mi gusto, ¿no? No, simplemente quería aportar que se planteó a lo largo de las preguntas la importancia del trabajo institucional, de este tiempo de construcción desde el inicio de la planificación de la enseñanza. Nosotras que tenemos, y que hay muchos colegas conectados, que tenemos un rol político en generar justamente esos espacios, es que en estas semanas se está trabajando justamente en planificación, reorganización de la enseñanza. Queremos continuar un trabajo contigo en el mes de febrero, pero también tenemos previstos tiempos institucionales antes del retorno a la presencialidad que está prevista para el 8 de febrero, hacer una semana de trabajo intensivo, porque es este tiempo que vos planteás que es tan necesario de reflexión, de construcción colectiva, de construcción institucional. Por supuesto que no es suficiente, pero este tiempo de equipos, de trabajos docentes, porque esto requiere, este cambio de paradigma, requiere mucho tiempo de planificación y de trabajo con el otro y de trabajo docente. Así que creo que este es un tiempo oportuno para conversar para poder también transmitir lo que estas charlas, y esto es formación continua, ¿no?
y como lo planteamos el miércoles pasado, a partir de una de las preguntas en este mano a mano que habíamos quedado, la importancia de también el abordaje en la formación docente inicial de este paradigma. Es decir, hoy, porque es en los desafíos de la formación docente inicial y de la formación docente continua. Absolutamente, comparto absolutamente y me parece que destinar tiempo para eso es sumamente, sumamente valioso. No hay otra manera. No es ni por imposición, ni por decreto, ni porque el texto lo dice, sino es como uno puede pensar con los docentes, con los equipos directivos, cómo realmente hacer algo diferente, de alguna manera empujados por la pandemia, pero no particularmente, pero la pandemia nos ha dado un salto, nos ha hecho hacer un salto en el tiempo, ¿no? Algunos dicen, bueno, despacito, en los próximos 10 años. Bueno, no hubo ni 10 años ni nada. Me parece que tenemos ahí una oportunidad súper interesante. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y después de las vacaciones, que uno va a venir con la cabeza un poco más despejada. Suponemos. Suponemos. Acá hay una reflexión de Adriana, reflexión en un signo, pero me parece muy interesante. Entonces, la evaluación formativa permite democratizar las relaciones de poder en el aula. Y para digo, totalmente. No, miren, si hay una característica que uno podría comenzar diciendo hoy de la evaluación formativa, debiera ser justamente la democratización, el transparentar. O sea, hay un tema detrás de los criterios, de la rúbrica, de todo eso, que tiene que ver con la idea de transparentar, dejar de que sean cuestiones ocultas. Y obviamente si transparentamos la posibilidad de democratizar, la posibilidad de que no usemos la evaluación como control, que no usemos la evaluación como castigo, que no usemos la evaluación para decir acá mando yo y yo tengo la razón porque te puedo poner un 1. Bueno, para mí ahí es como correr un velo, ¿no? de todo lo que está oculto detrás de eso y sacarle, bueno, la connotación negativa que tiene la palabra evaluación y convertirla en esto. Bueno, es importante saber dónde estoy parado con respecto a mi aprendizaje, es importante saber cómo hago para hacer algo distinto, mejor, para aprender más y mejor, pero no es necesario hacerlo a través ni de el 1, el castigo, el poder, o sea, se puede hacer de una manera realmente democrática, comprensible para todos, por supuesto con distintas responsabilidades, o sea, no estamos diciendo da lo mismo, no, pero justamente cada uno de su lugar tiene una mirada diferente, una perspectiva diferente. Bueno, ¿qué vivencia tiene el estudiante de la situación de evaluación? ¿Qué vivencia tiene el padre, la madre? ¿Qué vivencia tenemos nosotros los docentes, los especialistas, los académicos? Bueno, me parece que se trata de democratizar, transparentar, totalmente, totalmente. Yo adhiero siempre. Nieves agrega democratización e inclusión, ¿no? Bueno, la heterogeneidad, es una evaluación transparente, permite la inclusión de distintas trayectorias, de distinto tipo. Absolutamente de acuerdo. Corel decía, deja a luz la heterogeneidad del grupo clase y de la necesidad de programar propuestas diversas que contribuyan a desplegar habilidades y capacidades que poseen los alumnos-alumnas. Totalmente de acuerdo. Fantástico. Bueno, bien, hay mucho agradecimiento, Rebeca, mucho agradecimiento de los colegas, de las colegas, por la claridad, por los ejemplos, por la disposición, así que bueno, de parte nuestra, muchísimas gracias. Agradecerte enormemente, sí, tu predisposición, como decía Marcela recién, a nuevamente estar este miércoles con nosotros, porque esto había generado mucha expectativa y bueno,
a tal punto que te comento yo una infidencia, porque Marcela no creo que lo vaya a decir, pero hasta te mencionó en la Cámara de Diputados ayer, porque, bueno, fue un momento que íbamos por presupuesto a la Cámara y comentamos que iniciábamos, o iniciamos el miércoles este camino con vos, y que lo vamos a continuar en febrero, con mucho gusto, pudiendo ver ya bajo el formato taller y para cada nivel de modalidad un poco más de cerca la cuestión de rúbrica. Así que agradecerte enormemente. No, gracias a ustedes y me alegro que hoy no hayamos tenido tormenta. Y nada, me alegro de la conversación y me alegro mucho de los aportes y las reflexiones, porque hay un camino que se construye y que que no estamos empezando de cero, ¿no? Con relación a este tema, así que me alegra muchísimo y les mando un abrazo enorme, enorme, que tengan un buen fin de año y que empecemos un 2021 mejor que nos ha tocado este año. Así que abrazos para todos y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Rebeca. Muchas gracias a vos y aprovechamos a agradecer a todos los que nos han estado siguiendo y de paso también nosotras agradecerle a nuestros docentes pampeanos toda la dedicación en el presente año, que ha sido un trabajo muy duro y que ya se están acercando a un merecido descanso. A partir del lunes, Rebeca, te comentamos. Qué bueno. Sana envidia, que el lunes ya va muy bien. Muchas gracias. Adiós. Que estén muy bien, ¿eh? Adiós, adiós.